Hola, bienvenido al canal del Profe Doñán. En esta ocasión veremos el tema de microeconomía, mercado y demanda. Primeramente veremos el concepto de mercado. El mercado es el área geográfica o virtual donde se reúnen compradores y vendedores de una mercancía para realizar transacciones comerciales de comprar y vender a un precio determinado. De aquí podemos darnos cuenta que los elementos fundamentales del mercado son los vendedores, que es la oferta, los compradores o consumidores, que es la demanda, los productos o servicios, que son las mercancías, y el precio. El primer elemento que trataremos es el mercado. El mercado lo podemos clasificar de diferentes maneras. De acuerdo con su área geográfica, puede ser locales, regionales, nacionales, mundiales. De acuerdo con lo que se ofrece, pueden ser mercancías, servicios. De acuerdo al tiempo, pueden ser mercados a corto plazo, mercados de mediano plazo o mercados de largo plazo. Y de acuerdo con la competencia, los mercados pueden ser de competencia perfecta y competencia imperfecta. Ahora, empecemos a ver los elementos del mercado. El primer elemento que veremos es la demanda. ¿Pero qué es la demanda? Pues es la cantidad de mercancías que pueden ser compradas o vendidas, en este caso compradas por un individuo o por un conjunto de individuos a diferentes precios. La demanda se presenta a través de una tabla de demanda y a través de una gráfica de demanda. Aquí tenemos una tabla de demanda. Veamos cómo se comporta la tabla de demanda. Primero tenemos el precio y por otro lado tenemos la cantidad demandada. Aquí vemos que a diferentes precios la cantidad demandada también es diferente. Por ejemplo, a 100 la cantidad demandada en este caso son 10 unidades, a 90 son 20 unidades, a 80 son 30 unidades, a 70 son 40 unidades, a 60 son 50 unidades y a 50 son 60 unidades. Esto significa que si el precio va bajando, la cantidad demandada, nos podemos dar cuenta, va aumentando. Esto lo podemos ver también en una gráfica. Esta gráfica, del lado izquierdo están los precios y de la parte de abajo está la cantidad demandada. Esta línea azul que nosotros vemos aquí es la curva de demanda. Esta curva se caracteriza porque tiene una pendiente negativa, es decir, de izquierda a derecha es descendiente. ¿Esto por qué? Porque si el precio es alto, la cantidad demandada es baja. Pero si el precio es bajo, la cantidad demandada es alta. De esto se deriva la ley de la demanda. La ley de la demanda nos dice que siempre y cuando las condiciones no varíen, ¿cuáles son las condiciones? El ingreso de los consumidores, los gustos, los precios de los bienes complementarios y sustitutos, el tamaño de la población, etcétera, la cantidad demandada de un bien va a variar en razón inversa a su precio. ¿Qué significa esto de razón inversa? Quiere decir que cuando los precios disminuyen, la cantidad demandada aumenta y cuando los precios aumentan, la cantidad demandada disminuye. Veamos aquí cómo se dan diferentes casos. Primer caso es el aumento de la demanda. Aumento de la cantidad demandada. Hay aumento de la cantidad demandada
cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva que implica un incremento de la cantidad demandada. ¿A consecuencia de qué? De una disminución del precio. Veamos aquí. Si el precio, aquí tenemos el precio 1, que era alto, y tenemos la cantidad 1, la cantidad demandada, cantidad 1, y veamos si el precio baja a precio 2, el punto que estaba en la parte de arriba se va a desplazar hasta la cantidad 2. ¿Debido a qué? A que el precio disminuyó. El otro caso es la disminución de la cantidad demandada. Hay una disminución de la cantidad demandada cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva que implica una disminución de la cantidad demandada a consecuencia de un aumento en el precio. Y veamos, tenemos el precio 1, que era un precio bajo, y teníamos una cantidad demandada que era alta, pero si el precio sube, este punto que está aquí se desplaza de derecha a izquierda sobre la curva hasta donde está el punto número 2. ¿Esto por qué? Pues porque el precio subió. Ahora, hay ocasiones que la cantidad demandada aumenta o disminuye no a causa de un aumento o disminución del precio, sino a otras condiciones. Puede haber un aumento de la demanda cuando la curva se desplace hacia la derecha y hacia arriba. Esto significa que a un mismo precio de demanda va a haber mayor cantidad de mercancías demandadas. Y si el precio aumenta, se sigue demandando la misma cantidad. Es decir, el aumento o disminución de la demanda no se debe al precio. En este caso, el aumento de la demanda no se va a deber a una disminución en el precio, sino que va a ser debido a otros factores. Por ejemplo, a que existe un aumento en el ingreso de los consumidores, o a que existe una disminución en el precio de los bienes complementarios, o que hay un aumento de los bienes en el precio de los bienes sustitutos, o que hay un cambio en las preferencias de los consumidores. Por ejemplo, en Navidad, los productos no disminuyen de precio, sin embargo, la cantidad que se demanda de esos productos aumenta. Y no es debido a la temporada, a que en ese tiempo reciben las personas su aguinaldo, tienen más ingresos, hay más población por los visitantes o por otras situaciones. Y por eso veamos cómo teníamos aquí al precio 2, teníamos la cantidad 2. ¿Y qué ocurre? Se desplaza este punto no hacia arriba por la misma curva, sino que se crea otra curva. La cantidad demandada aumentó a cantidad 3. Por ejemplo, en el precio 1 teníamos la cantidad 1 demandada. Pero debido a esas otras condiciones, la cantidad se desplaza hacia la derecha y se crea una nueva curva de demanda debido a esas otras condiciones. Otro caso es la disminución de la demanda. Hay una disminución de la demanda cuando la curva se desplaza hacia la izquierda. Veamos aquí, se está desplazando hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Debido a qué? A que a un mismo precio se demanda una menor cantidad de mercancías, o también si el precio disminuye, se sigue comprando la misma cantidad de mercancías. Veamos aquí en la gráfica, veamos. Al precio 2, aunque no cambie el precio, veamos, la cantidad 2 que se estaba demandando se disminuye a cantidad 1 y no hubo cambio en el precio. O en el precio 1, la cantidad que se estaba demandando era la cantidad 1, pero sin modificarse el precio,
se desplazó ese punto hacia la izquierda. Es decir, se creó una nueva curva de la demanda. Estos son algunos elementos fundamentales que explican las leyes de la demanda y del mercado. Así concluimos este tema. Espero te haya sido útil. Te invito a que te suscribas a este canal y si tienes algún tema en especial, déjamelo en los comentarios.